El 29 de mayo de 2010, la Flotilla de la Libertad de Gaza, compuesta por 6 buques civiles y 700 activistas de derechos humanos y periodistas de más de 40 países, se hicieron a la mar con rumbo a la Franja de Gaza, transportando unas 10.000 toneladas de ayuda y suministros para los civiles de esa población. El propósito de la flotilla era doble. Primero, llevar los suministros más necesarios para la reconstrucción de Gaza, un territorio y una población que permanecen en ruinas desde hace mucho tiempo tras los bombardeos de Israel de la operación Plomo Fundido en los años 2008 y 2009. Y segundo, protestar contra el ilegal bloqueo militar de Israel sobre la Franja de Gaza, el cual, entre otras cosas, impide cualquier reconstrucción desde el bombardeo israelí y ha originado una crisis humanitaria. A las 4 de la madrugada del lunes 31 de mayo de 2010, comandos navales israelíes descendieron de los helicópteros sobre un buque de la Flotilla de la Libertad de Gaza, el Marvi Marmara, cuando navegaba en aguas internacionales aproximadamente a 90 millas o 150 kilómetros de la costa de Gaza. El buque enarbolaba la bandera de Turquía. Durante una operación diseñada para hacerse con el control de la embarcación, los comandos israelíes abrieron fuego contra civiles, matando a por lo menos 10 de ellos e hiriendo a más de 90. Estos son aparte de un video que muestra la crueldad de los comandos judíos abordando esta embarcación, disparando y asesinando a civiles inocentes y desarmados. Amigos de Sucesos Internacional, como conversamos la semana pasada, hoy continuamos con el diálogo con Laura Arau y Dror Feiler para conversar sobre los objetivos de la Flotilla de la Libertad, que ya se está organizando para tratar de romper el bloqueo israelí sobre Gaza y poder contribuir con esta ayuda humanitaria al pueblo palestino que tanto y tanto ha sufrido a través de los años, sobre todo la gente de Gaza, porque de alguna manera los que están ubicados en Cisjordania, en los territorios ocupados, tienen algún respiradero, pero en Gaza es un verdadero campo de concentración. Así que seguimos el diálogo con ellos para que ustedes tengan una mayor visualización de lo que están haciendo en este recorrido por Chile y creo que por otros países de América Latina. Laura y Dror también tienen muy frescos los recuerdos de lo ocurrido el 31 de mayo de 2010, cuando el comando israelí asaltó en aguas internacionales el barco turco Marvi Marmara. Después del ataque, todos fueron detenidos y llevados presos a Israel, donde fueron aislados y despojados de todas sus pertenencias, incluidas las cámaras y todo el material audiovisual, que suman un total de 700 horas de grabación. Feiler es un ex militar del ejército de Israel, afincado en Suecia, que siempre tuvo mucha conciencia humanitaria respecto a lo que sucedía en Palestina. Por ello, en el año 2009, estando reunido con 6 compañeros y miembros que veían los informes noticiosos internacionales, decidió que tenía que conseguir un barco e ir a Gaza. Ahora, la tarea de Arau y Feiler es luchar contra el olvido. Con esa misión están en Chile, donde los contactó Sucesos Internacional para relatar sus experiencias y mostrar la situación en la que vive el 1,5 millones de palestinos en la Franja de Gaza tras 5 años de bloqueo israelí.
¿Qué están haciendo? ¿Cómo están organizando lo que podría ser una nueva flotilla rumbo a Gaza con ayuda humanitaria y al mismo tiempo para romper el bloqueo israelí a esa importante zona de Palestina? La nueva flotilla ya está organizada, de hecho lleva un mes en camino, ya pasó por Suiza, por Noruega y por Francia, y ahora va pasando por Barcelona, y en realidad camino a España, la provincia vasca, para luego llegar a Italia y después a Gaza. Este año consta de un velero que es precioso, se llama Estel, y este año hemos cambiado un poco la estrategia. Creemos que ya llevamos 2 años que los barcos son bloqueados. El primer año pues bloqueados, abordados en aguas internacionales por el ejército israelí. El segundo año, el año pasado, con la segunda flotilla de la Libertad, bloqueados en Grecia, haciendo, pues gracias a las presiones de Israel y Estados Unidos en Grecia, pues consiguieron bloquear administrativamente los barcos ahí y solo uno salió, y decidimos que para este año pues la estrategia debía cambiar un poco, y lo que hacemos es enviar un velero que salió de Suecia, es de la campaña sueca Ship to Gaza, y ha pasado por Noruega, está ahora en Francia, pasará por España, Italia, y esperemos que llegue a Gaza. Ese velero lo que hace es hacer actos de sensibilización, como charlas, como proyecciones de películas en el propio barco, como mini conciertos acústicos también en el barco, visitas guiadas para todas aquellas personas que quieren ver el barco, conocer la misión de este año y también la de los años anteriores. Y con eso esperamos pues crear un poco más de conciencia social en torno a ese tema, ¿no? El conflicto en Palestina, por todos los países que pase ese barco, y esperemos que también recibamos el mayor apoyo posible para romper y terminar con el bloqueo en Gaza. Por otro lado, también es verdad que tenemos otra parte de la misión. Este año la misión la hemos dividido en 2 partes, y hemos creído que también era importante mostrar que el bloqueo a Gaza no solo existe de fuera para dentro, sino también de dentro para afuera. Y lo que estamos también promoviendo es una iniciativa que se llama Arca de Gaza, que consiste en reparar un barco que está ahora mismo en Gaza para hacer posible el envío de ese barco desde dentro hacia afuera. Igual que no pueden entrar ciertos materiales dentro de la franja de Gaza, pues desde dentro tampoco pueden vender, por ejemplo, pues cualquier cosa que ellos están ahora mismo produciendo dentro, ¿no? Y, por ejemplo, los pescadores no pueden salir a pescar a más de 3 millas náuticas de la costa. Creemos que es importante denunciar que eso pasa, no solo porque también provoca un agravio en el paro, ¿no? Que cada vez hay más gente en el paro, sino que también es otro tipo de vulneración de derechos humanos, y en ese caso pues es en el mar también. شباب شلوم كالتيم شباب شلوم تعذب تانو אנחנו דייגים تعذب תנו שבת שלום לך לך לבית שלך עכשיו שבת שלום לא עושים משהו אנחנו דייגים זהו עכשיו אנחנו הולכים לבית זהו תעזוב אותם מספיק מים אנחנו דייגים תעזוב אותם ולך אתה לך למדינה שלך תעזוב אותנו. Le voy a hacer una pregunta particularmente a Laura. Laura, ¿cómo vistes tú la intervención del expresidente colombiano Álvaro Uribe en lo que pudo haber sido denominado en su momento una agresión terrorista de Israel contra la flotilla de la Libertad? Bueno, yo creo que el sionismo está en todas las partes del mundo, tiene mucho poder y por lo tanto intenta llegar con sus patas donde puede llegar. Llegó pues a través de Uribe y otros tantos en esa comisión, y bueno, yo no tengo muchos comentarios a hacer. Todo el mundo sabe dónde situar a este señor y cuáles son los crímenes que han hecho. Por lo tanto, yo creo que por sí solo esa comisión se
pues se descalificaba, ¿no? Solo con las personas que la formaban. Por lo tanto, yo creo que cualquier persona que siga un poco la actualidad internacional y lo que está pasando en el mundo, pues poco caso habrá hecho, ¿no? de esta declaración o de este reporte, de este informe. ¿No temen otra acción terrorista de la misma envergadura que dejó 10 muertos y más de 50 personas heridas? ¿No temen que esto se vuelva a repetir? Hemos tratado de no especular al respecto, hacer lo que en realidad nosotros tenemos que hacer, cumplir nuestro objetivo, ir sin armados, porque nosotros somos una organización sin violencia y en realidad los pasajeros de la Flotilla de la Libertad están entrenados bajo un sistema de no violencia, porque en realidad quien genera la misma violencia, los mismos ataques es el gobierno israelí. Por eso, nosotros somos ciudadanos del mundo, ciudadanos de la paz, que en realidad no llevamos violencia en nuestra flotilla. Bueno, con Israel, con el gobierno de Israel puede pasar cualquier cosa. En la primera flotilla pues nadie se podía imaginar que el ataque que ellos podían realizar pues fuese tan violento como fue, ¿no? Sí se esperaba que podría haber un abordaje, pero no que muriesen personas, muchas de ellas asesinadas porque hubieron disparos a menos de 1,5 metros, por lo tanto las muertes no ocurrieron porque sí, era un ejército atacando a un barco de civiles desarmados y por lo tanto pues no nos lo podíamos esperar. En la segunda tampoco nos esperamos que el gobierno griego colaborase con Israel y nos parase ya en sus costas. Y en esa tercera pues es un velero que va a dirección para allá y pues tampoco sabemos exactamente qué es lo que puede pasar. Sabemos que intentarán pararlo porque es algo que siempre han intentado, pero bueno, nosotros tenemos claro que tenemos que ser constantes, insistir. Si nos paran esta flotilla, sacaremos otra hasta que el bloqueo de Gaza termine. Laura, ¿tú qué piensas de esta acción del gobierno chileno, concretamente en 3 poblaciones de Chile, La Calera, San Felipe y Santiago, de traer a algunos palestinos que estaban en zonas de frontera entre Siria e Irak, metidos en el desierto, viviendo en paupérrimas condiciones? ¿Cómo calificas esa acción del gobierno chileno? Bueno, yo creo que los refugiados palestinos son los grandes olvidados de ese conflicto. Yo la situación de esos refugiados palestinos que estaban en la frontera con Irak no la desconozco, pero seguramente estaban en territorio de nadie. Por lo tanto, creo que es importante, ¿no?, de alguna forma ayudar a esa gente que no tiene pues dónde ir. Pero yo creo que no se puede quedar aquí, es decir, una cosa es ayudarles a que tengan una casa, es decir, a tener sus derechos en el mundo, digamos, y otra cosa es dejar que estén en nuestros países sin ayudarlos a recuperar pues su memoria, ¿no? Yo he estado en los campos de refugiados del Líbano. He estado viviendo dentro de alguno de esos campos, por ejemplo en Ein el-Helwe, que es un campo completamente cercado por el ejército libanés, donde viven 100.000 refugiados palestinos de 2 kilómetros cuadrados y que va creciendo día a día, pero va creciendo en alto, porque en ancho no se puede, digamos, expandir, ¿no? Claro, cuando yo estaba allí, muchos de ellos me decían: nosotros preferiríamos estar en Gaza y que nos cayeran las bombas a estar aquí sin poder hacer nada, ¿no? Esos palestinos en el Líbano no tienen derechos sociales, no pueden ni trabajar, están viviendo pero sin vivir, y yo creo que es importante pues que recuperen su territorio. Ir a cualquier parte del mundo como refugiados pues está bien porque tienen una mejor vida, pero para mí el fondo del problema es político, y aquí es donde nosotros sí tenemos que ir insistiendo de que los refugiados palestinos que están viviendo fuera de sus países y que muchos de ellos están malviviendo en países como el Líbano, es importante que tengan derecho al retorno, por ejemplo. Yo creo que sí, es un tema que se debería poder hablar cuando
A veces Israel y Palestina se ha sentado a hablar y ha sido un tema que siempre se ha dejado de lado. Yo creo que es importante ese tema y sí, yo creo que está muy bien que, digamos, que se refugien en otros países, pero que esos países que refugian a esos palestinos y palestinas no olviden que la lucha es política y que ellos lo que quieren es volver a su país. ¿Tendremos algún día una nación palestina como lo es Israel, como lo es Chile, como lo es Colombia? ¿Ese sueño algún día será una realidad? Espero en realidad que ganen su dependencia, que logren sus objetivos, pero en realidad cómo avanzar después de eso, cómo visualizar el futuro, en realidad esa no es mi tarea. Mi tarea es demostrar y llevar el mensaje con la flotilla. Depende de ellos, que está en sus manos, lograr los mismos derechos, no solamente nacionalmente, sino individualmente. Yo es lo que desearía para mis amigos palestinos, por ejemplo, en el Líbano. Ellos es lo que les gustaría tener, les gustaría volver a sus casas y tener su territorio. Pero yo creo que lo importante no es tanto tener una patria o no tenerla, sino que lo importante es que en lo que es la Palestina histórica puedan convivir las personas con las religiones que sean, con las creencias que sean, pero con los mismos derechos humanos. Para mí la clave está más en pedir la misma igualdad de derechos humanos y civiles para todos, no tanto en digamos cómo le decimos o con qué nos identificamos, pero sí creo que por los palestinos que yo conozco personalmente es importante volver a su tierra y que su tierra se llame Palestina. Y una pregunta final para Dror. ¿Cómo podemos interpretar que un hombre que estuvo en el ejército israelí, que es ciudadano israelí, esté organizando todo esto de la flotilla de la libertad? ¿Cómo se puede interpretar esa acción suya en esta organización? En realidad es un proceso natural que corresponde a la experiencia histórica de cada uno de nosotros, porque nosotros como ex soldado israelí tenemos un lema, y ese lema es ayudar a la gente que lo necesita. Esa es mi tarea y en realidad ese es mi objetivo. Y es importante destacar que en la flotilla tampoco soy el único judío ni el único israelí. Hay musulmanes, cristianos, socialistas, hay comunistas y liberales, hay personas que no tienen ningún tipo de ideología, hay turcos, hay griegos, hay alemanes, etc. Que están todos juntos sin ninguna ideología, ni religión, ni etnia única, sino por una lucha que corresponde a los derechos humanos, que es importante para todos, no si corresponden a una mayoría enorme o a un grupo minoritario de personas.